Vamos a comenzar en unos momentos la clase, solamente haciendo unas pruebas aquí. No sé si me están oyendo bien. Sí, venerable, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, Sí, venerable. entonces vamos a comenzar. Ok, hoy es viernes 27 de enero del año 2023, son las 4:59 p.m. hora de México y hoy día vamos a continuar con el curso del compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammattha Sangraha de Anuruddha. Y hoy día vamos a terminar el capítulo número 2. No obstante, son pocas láminas las que tenemos aquí, pero vamos en realidad a cubrir muchísimo terreno. Entonces, por favor, también tener a mano el compendio de la Abhidhamma en el capítulo 2. Entonces, nosotros hemos estudiado uno a uno los 52 factores mentales en las 3 clases anteriores. Hemos estudiado los factores mentales éticamente variables, los factores mentales insanos y los factores mentales hermosos. Todo eso hemos estudiado en las 3 clases anteriores. Y aquí nosotros tenemos ese cuadro donde tenemos los 52 factores mentales agrupados genéticamente variables, que son 2 grupos, 7 universales y 6 ocasionales. Nos explicamos lo que significa éticamente variable, en Pali, Aña, Samana, que son comunes a otros, que significa que estos factores mentales no tienen una cualidad ética propia, sino que reciben la cualidad ética que otros factores mentales le imparten. Y después tenemos los factores insanos, que son 14, que se dividen en 2 grupos. Tenemos 4 universales insanos, es decir que hay 4 factores que surgen con cada una de las 12 conciencias insanas. Y después hay ocasionales insanos, que son 10. Ahora vamos a estudiar la combinación de todos estos factores con la conciencia. Y después hay 25 factores mentales hermosos, que son esos factores que surgen con las conciencias hermosas. Hemos explicado eso. Las conciencias hermosas son todas las conciencias menos las 12 conciencias insanas y las 18 conciencias sin raíz. Es un término técnico en el Abhidhamma. Y los hermosos se dividen tenemos 4 grupos universales, que son 19, universales hermosos. Significa que cada una de las conciencias hermosas está asociada con estos 19. Y después tenemos las 3 abstinencias, que esos factores surgen en determinadas ocasiones. Eso también lo vamos a estudiar hoy. Y después tenemos 2 ilimitados, que son la compasión y la alegría empática, Karuna y Mudita. Son 2 nada más, porque los otros 2 ilimitados son modalidades del factor de no enojo, Metta, y el factor de la neutralidad de la mente, Upekkha. O sea que por eso tenemos 2 aquí, porque los otros 2 ilimitados o moradas sublimes son modalidades de los factores, de esos 2 factores mentales universales hermosos. Y por último tenemos la facultad de la sabiduría o la no ignorancia. O sea que de las abstinencias, los ilimitados y la no ignorancia son factores mentales que no surgen con todas las conciencias hermosas, y ahora vamos a estudiar precisamente esto. Entonces ahora nosotros lo que vamos a estudiar en esta clase es la agrupación
de los factores mentales, o las conciencias, digamos, con los factores mentales. Entonces ya hay dos métodos tradicionales que se enseñan en el capítulo 2, que es Chetasika Sampayoga Naya. Bueno, ahí literalmente, la traducción literal es Naya significa método, Sampayoga significa asociación y Chetasika significa factores mentales. O sea que el método de asociación de los factores mentales sería la traducción correcta, digamos, si traducimos todo eso. Y después tenemos otro método que es el método de combinación o agrupamiento. Sangaha significa, como quien dice, compilar o compendio. Sangaha. Chetasika Sangaha Naya. Naya significa método, Sangaha significa compendio, o compilación o combinación, y Chetasika significa factores mentales. Entonces vamos a ver ahora estos dos métodos en la siguiente lámina. Entonces, el primer método es el método de asociación, ¿no? Y en estas secciones se explica cómo cada uno de los factores mentales se asocia con la conciencia. Por ejemplo, el factor mental del apego está asociado con 8 conciencias insanas. O sea que en este método nosotros tomamos un factor mental y tenemos que decir ese factor mental con cuántas conciencias está, ¿no? Entonces tenemos 52 factores mentales. Entonces uno tiene que ir uno por uno. Ahora, tenemos 7 universales. Eso es fácil, ¿no? Porque son universales, están con todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el contacto, ¿con cuántas conciencias está? Con 89 o 121. O sea que cada uno de los 7 universales es fácil. Pero después vienen los vacacionales y eso ya se vuelve un poco más complicado. Ahora, en estas secciones se toma cada una de las conciencias individualmente. Entonces, el primer método es la asociación y el segundo método es la combinación. Entonces, en la combinación nosotros tomamos las conciencias individualmente y determinamos qué factores mentales en particular acompañan la misma. Por ejemplo, la conciencia del ojo resultante insana, o sea, tomamos una conciencia y bueno, esa es la que menos factores tiene. Son 7 factores mentales universales. Entonces, el método Chetasika Sangaha Naya, que es el método de combinación, nosotros tenemos que tomar cada uno de las 89 o 121 conciencias y decir, bueno, la primera conciencia con raíz en el apego, ¿no? Con concepción errónea, ¿no? Con placer, espontánea. ¿Cuántos factores mentales esa conciencia tiene? ¿No? O sea, pero y aquí se vuelve un poco más complejo, porque no obstante nosotros vamos a decir que tiene, no sé, 19 factores mentales, pero es posible de que algunos de esos factores mentales, cuando esa conciencia surge, no surge. Entonces por eso, bueno, la intención de esta clase y esta parte del capítulo es aprender todo esto. Ahora, entonces vamos a leer el compendio de la Abhidhamma. Tesam chitta vipayutanam yata yogam ito param chitu paresu pachekam sampayogo pavuchati. Entonces, ito param, a partir de ahora, digamos, ¿no? Pavuchati se explica. Yata yogam, de la manera apropiada, digamos. ¿Y qué se explica? Sampayogo, que es la asociación, ¿de qué? De estos adjuntos mentales, que son tesam, de estos, chitta vipayutanam, ¿no? De estos adjuntos mentales, con los diferentes
estados de conciencias. Chetupadeso. O sea, Chetupadeso son los surgimientos de conciencia. Y Pachekam es individualmente, algo así, ¿no? Entonces, Sata, Sabata, Yunyati. O sea, 7, Yunyati. O sea, ese es el verbo. Están asociados, Sabata, en todos. O sea, que son los 7 universales. Yatta Yogam Pakinaka, ¿no? Eso no es imposible. Por eso dice, Pakinaka son los 6 ocasionales, ¿no? Que los éticamente variables son 7 universales que están con todas las conciencias. Y los ocasionales, que son 6, eso se llama Pakinaka en Pali. Pero no puede decir. Entonces por eso ya está yogando de manera apropiada, algo así, ¿no? En ciertas formas. Y Chudasa Akusalesu, ¿no? 14, Chudasa es 14. 14 factores mentales, por supuesto. Akusalesu, en las insanas, ¿no? Y ahí dice Eva, entonces Eva significa solamente. O sea que 14 factores mentales están asociados solo con la conciencia insana. Y los Sovana, ¿no? Eva, solamente Sovanesu, con las conciencias hermosas. O sea que en realidad el compendio no nos está diciendo mucho aquí. Por eso todos los comentarios que hay del compendio. O sea, yo creo que comenté anteriormente de que este libro, que bueno, Pali, ¿no? La cantidad de comentarios que hay de esto, porque o sea, en realidad ahí no nos está diciendo mucho, entonces el comentario normalmente nos explica. Por ejemplo, los Pakinaka, que son los ocasionales, ¿no? Entonces, sigue. Ahora, este verso es el otro método. Lo que vimos es el método de asociación. Entonces, ahora vamos a ver el método de combinación. Si se acuerdan, el método de combinación es que tomamos cada una de las conciencias y tenemos que decir cuántos factores mentales están con esas conciencias. Entonces, aquí empieza por las ultramundanas, o Anutare en realidad significa en las incomparables, o sea, se refiere a las 8 o 40 conciencias ultramundanas. Chatinsa es 36. Dama. Chatinsa y Dama están en nominativo plural para los que están aprendiendo Pali. O sea que hay 36 damas. Damas se refiere a los factores mentales, con las conciencias ultramundanas. O sea que las conciencias ultramundanas tienen 36. Lo que pasa es que esto es muy genérico. Entonces, por eso se necesita los comentarios, y bueno, y aquí afortunadamente tenemos los cuadros y todo eso. Porque imagínense, hay 8 conciencias ultramundanas, digamos, tomemos 8 solamente. Pero no todas las 8 conciencias ultramundanas tienen 36 factores. Si uno toma la primera ultramundana, entonces ya es una cantidad, pero en total a lo mejor son 36, ¿no? Y después dice Pancha Timsa, son 35, Pancha 5, Timsa 30, 35 Mahagate. Mahagate son las sublimes, las conciencias sublimes. ¿Cuáles son las conciencias sublimes? A ver, estudiantes de Abhidhamma, ¿cuáles son? No enojo. ¿Cuál? No enojo, no ignorancia, ¿son esas? No, las conciencias. Conciencias, perdón. Las conciencias sublimes son las conciencias. Ese es un término técnico también de Abhidhamma, que se refiere a las 15 conciencias de la esfera de la materia sutil y las 12 conciencias de la esfera inmaterial. Ese es un término técnico que es Mahagata. Literalmente Mahagata significa que son
grandes, como algo así. Por ejemplo, nosotros los traducimos como sublimes. O sea, entre las conciencias sublimes tienen 35. Pero claro, en total. Pero si nosotros tomamos la primera llana, por ejemplo, o sea, no puedo decir que tiene 35. ¿No? O sea, la segunda llana ya tiene una menos. ¿No? Porque se van restando los factores de llana. O sea, de que, por eso, el compendio de la Abhidhamma es un libro, bueno, por supuesto que es el libro para estudiar la Abhidhamma. Pero uno necesita todas estas guías explicativas. Pero si ustedes, por ejemplo, ven el Abhidhamma Avatar, o sea, en el Abhidhamma Avatar a lo mejor estas cosas ya están explicadas sin necesidad de un comentario. No. Por supuesto que se necesitan comentarios, pero aquí, o sea, ustedes van a ver ahora, tomen nota de esto para que después cuando veamos los cuadros, a ver si realmente, o sea, entonces, y después, Atta Tinsapi Lavanti, ¿no? Entonces, pero Kamavachara Sobane. Kamavachara Sobane significa en las hermosas de la esfera de los sentidos. ¿Cuáles son las hermosas de la esfera de los sentidos? ¿Cuántas hay? 8 por 3, 24. 24. Pero bueno, o sea, yo le estoy soplando ahí. O sea, entonces en las hermosas de la esfera de los sentidos hay Atta Timsa. Atta es 8, Timsa es 30. Lavanti se obtiene. Pi también. No. Entonces, Satta Visati, pero como hay Sandhya ahí, la vocal I se convierte en IA. Para evitar el yato con Apunyamhi. Dwadasa Ahetuke Ticha. Entonces, Satta es 7, Visati es 20, entonces 27, ¿no? Apunyamhi, las que no son meritorias, en las no meritorias. Y Dwadasa, 12, Ahetuke. ¿Cuántas son las Ahetukas? 12. ¿Qué? ¿Cuáles son las sin raíz? Sin raíz. ¿Cuántas conciencias hay sin raíz? 18. Sí, muy bien. Entonces hay 12 factores mentales en las ajetukas. O sea que vamos a tener que hacer como la gramática Pali, yo creo aquí. Empezar a repasar los 2 primeros capítulos. No sé, porque sí me doy cuenta que, ¿no? Entonces, Yata Sambhava Yogena Panchara Atta Sangaho. Entonces, Sangaho significa la combinación, o el método de combinación, Sangaho, Tata, aquí, ¿no? Panchara. Panchara significa de 5 tipos, o quíntuple, ¿no? Y Yata Sambhava Yogena es de acuerdo a la forma, o sea que en realidad no nos dice mucho. Claro, esto tiene una ventaja, porque aprender de memoria de esto, como aprender llamar los novicios y la gente, ¿no? Entonces ya se sabe más o menos esto, y ya después, o sea, pueden ir profundizando un poco más. Entonces, ahora, aquí hay un cuadro, que está en el compendio también, que son lo que se llama adjuntos fijos y adjuntos variables. Adjuntos son, para no confundirnos, significa los factores mentales. Entonces hay factores mentales que son fijos, que significa que cada vez que surge la conciencia, surge el factor mental, ¿no? Y hay factores mentales que son variables. Es decir, que no siempre que surge,
cuando surge la conciencia, ese factor mental, no obstante, puede surgir con esa conciencia, no necesariamente ese factor mental surge, ¿no? Entonces vamos a ver, hay 11 factores mentales que son variables, se llaman en Pali aniyata. Aniyata es que no están determinados, ¿no? Entonces tenemos ahí 3 factores mentales que son insanos, que son envidia, avaricia y preocupación, ¿no? ¿Se acuerdan los nombres en Pali? De los factores mentales. ¿Cuál es? ¿Cuál? Isa. ¿Y avaricia cómo es? Macharilla. Y preocupaciones, cucucha. Cucucha, muy bien. O sea, esos son 3 factores mentales que surgen siempre cuando surge la raíz del enojo, ¿no? Pero nunca pueden surgir juntos esos factores. Y no siempre que surge el enojo, surgen estos factores. Por eso dice ahí que surgen ocasionalmente, empecemos a leer de atrás para adelante. O sea, de que cuando surge el enojo, no necesariamente surge envidia, avaricia y preocupación. Y si surge alguno de estos, los otros no pueden surgir. O sea, no sé si se entiende eso. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Porque el objeto es diferente. La envidia surge cuando una persona, con relación a alguien, ¿no?, que por ejemplo tiene algo bueno y uno no tolera que esa persona tenga eso, ¿no? La avaricia surge cuando uno no quiere compartir algo que le pertenece a uno. O sea, de que no puede surgir la envidia con la avaricia de la misma conciencia, ¿no? Y la preocupación surge, o la culpa, cuando uno no le presté una chamarra a Iván porque hacía mucho frío, por ejemplo. Digo, o sea, por ejemplo, la vida cotidiana, ¿no? O sea, entonces esos son ejemplos de esos 3. Entonces, o sea que, y puede surgir dosa, el enojo, y ninguno de estos 3 surge, ¿no? O sea, cuando uno se enoja, no, por ejemplo, cuando uno tiene aversión hacia el dolor, por ejemplo, uno está meditando, o sea, experiencia meditativa. Y después, ahí hay 2 abstinencias. ¿Cuáles son las abstinencias? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuáles son las abstinencias? Cuando uno se abstiene del habla. Ok. Recto lenguaje. ¿El otro? Y recta acción. Recta acción y recta vida. Recta vida. Ok. Entonces, nosotros explicamos de que la abstinencia es cuando surge una oportunidad para decir una falsedad, por ejemplo, y uno se abstiene. Entonces, eso es recto lenguaje. Cuando hay una oportunidad de transgredir con el cuerpo y uno se abstiene, eso es recta acción. Y cuando hay una oportunidad de transgredir con la profesión, entonces eso es recto de vida, y uno se abstiene. Y esa incluiría las 2 anteriores también que mencionan. ¿Lo qué? Esa también incluiría las 2 anteriores. Cuando uno rectifica, como, o sea, la profesión, incluiría... Ah, claro. Por ejemplo, ¿cómo? Sí, cuando uno rectifica su profesión, si está incurriendo en falta, puede incluir ambas anteriores, ¿no? Ahora, porque habíamos dicho incorrecto modo de vida. Sí, o sea que uno puede tener incorrecto modo de vida por medio del lenguaje, por medio del cuerpo, eso lo habíamos dicho. Y aparte hay ciertas profesiones que ya son, ¿no?, como, no sé, matar animales y comerciar alcohol, drogas, todo eso. Pero también, o sea,
hay muchas profesiones que no entran dentro de esas 5, ¿no? Pero si uno utiliza incorrecto el lenguaje para, o sea, vender algo, por ejemplo, entonces eso, y uno se abstiene, bueno, entonces ahora, pero las abstinencias tienen una peculiaridad. Cuando uno tiene una conciencia mundana, que es normalmente cuando uno está viviendo en el mundo, entonces las abstinencias no pueden surgir juntas. Siempre ocurren separadas. O sea, si yo ahora tengo la oportunidad de transgredir con el lenguaje y me abstengo, solamente existe esa abstinencia, no existe ninguna de las otras dos. No puede. Si yo tengo la oportunidad de transgredir con el cuerpo y me abstengo, solamente hay recto acción. No pueden existir ninguna de las otras dos. Esa es una cosa. Y la otra cosa es de que cada vez que surge una conciencia hermosa, no necesariamente surgen las abstinencias. Porque las abstinencias van a surgir cuando surge una conciencia hermosa y uno tiene la oportunidad de transgredir y uno se abstiene. Entonces va a surgir solamente uno. Pero uno puede tener tantas conciencias hermosas que no tienen nada que ver con abstinencia. Entonces, no sé si está claro eso. Ahora, pero ¿qué pasa? Esas abstinencias, cuando surgen las conciencias ultramundanas, se dice de que ahí las abstinencias siempre surgen juntas las 3. Entonces, o sea, eso está determinado. Cuando surge una conciencia ultramundana, las abstinencias siempre van a surgir todas, ¿no? Ahora, el óctuple noble sendero, en realidad, tiene, ¿no?, esos 3 componentes, de recto lenguaje, recta acción y recta vida. En realidad, eso es lo que es esos factores del óctuple sendero. O sea, son esos factores mentales que surgen cuando surge la conciencia ultramundana. La gente se puede creer de que recto lenguaje es hablar bien, es decir buenas palabras, ¿no?, o recta acción es hacer buenas acciones, pero no. En realidad es un estado mental. Venerable. Sí, No nos que haya- surge, digamos, cuando surge la conciencia del sendero ultramundano. No, en realidad no es sila, o sea que más bien No. cuando uno está establecido en sila no hay ni siquiera la oportunidad de ejercer virati porque no hay la oportunidad de transgredir. Ya, eso le digo. Y entonces cuando surgen las conciencias ultramundanas no sería lo mismo porque bueno, por el tipo de naturaleza en la que surgen. O sea, Ya, o sea, lo que pasa es que cuando surgen las conciencias ultramundanas, no pueden existir en ese mismo momento las impurezas mentales. Entonces lo que uno radica en ese momento es lo que se llama las tendencias latentes de las impurezas, lo que en Pali se llama anusaya, ¿no? Entonces en realidad, cuando surge la conciencia ultramundana no puede haber ni cerca ningún estado insano, ni ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que la conciencia ultramundana hace es erradicar la potencialidad de surgir, ¿no? Entonces, o sea, es algo así, ¿no? O sea, en realidad no es sila, porque, bueno, sila está ahí, digamos. Pero cuando surge la conciencia ultramundana, en realidad se dice que estas abstinencias surgen juntas, pero en realidad no hay ninguna impureza o ninguna posibilidad ahí. Lo que se radica son las potencialidades, ¿no? Por eso se llama Nusaya en Pali. ¿Está bien? Ok. Y después tenemos los ilimitados, que son 2.
3. ¿Por qué dice 3? Permítanme, o sea, Son dos. ¿está igual el cuadro ese? 2. Dos. Wow. ¿Cómo se me pasó eso? Son dos. Compasión y alegría empática. Permítame, voy a arreglar. Uy. Ok. ¿No? En el compendio está bien, venerable. Sí, sí, el que está mal es el cuadro este. Sí. O sea, por eso entonces, porque los limitados son 2, ¿no? Entonces no, cuando surge, digamos, mudita, alegría empática, o cuando surge karuna, compasión, no pueden surgir juntos, porque el objeto de la compasión es alguien que está sufriendo. Y el objeto de mudita o de alegría empática es alguien que le está yendo bien. ¿No? Entonces, ¿no? O sea, no, en la misma conciencia no pueden surgir compasión y alegría empática. Entonces, por eso no surgen separados. Pero no siempre que surge la conciencia hermosa con la cual están ligados, surge la compasión, porque la compasión surge solamente cuando uno toma seres sintientes como objeto que están sufriendo. Pero uno puede tener una conciencia hermosa sin tomar un ser sintiente, por ejemplo. Entonces, por eso la conciencia hermosa puede surgir y no surgir ninguno de estos dos. Pero si la conciencia surge y surge alguno, no pueden surgir juntos, sino que surgen independientes, separados. ¿Ok? Y la vanidad es otro, que es un factor insano, ¿no? Y la vanidad, uno aprende, ¿cómo se llama?, ciertos trucos cuando aprende vida. Ustedes saben que la vanidad surge con la conciencia con raíz en el apego, ¿no? Pero la vanidad no puede surgir cuando surge una conciencia con ditio o concepción errónea, ¿no? O sea, si la conciencia tiene diti, no puede tener en esa conciencia vanidad, ¿no? Entonces, pero hay otra cosa. La conciencia, o sea, tiene que ser una conciencia que no tenga concepción errónea, ¿no? Entonces hay 4, ¿no?, entre las conciencias con raíz en el apego. Pero no siempre que surge esa conciencia con que puede surgir la vanidad surge. Porque la vanidad va a surgir solamente cuando uno tome, ¿no? O cuando ocurre este modo de comparación, ¿no?, con relación a los demás. O sea, que uno es mejor, igual o peor, digamos. Entonces la vanidad surge solamente cuando uno dice, bueno, no soy mejor, no soy peor, no soy igual, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y no habría ahí, o sea, dentro de esa consideración no estaría implícitamente Diti. ¿Perdón? Dentro de esa consideración implícitamente no estaría Diti. Diti no puede existir con la misma conciencia, pero Diti puede condicionar a la vanidad. O sea, puede... pero se dice que ahí en los comentarios dice que son como 2 leones que no pueden estar en la misma cueva. O sea, uno está en una cueva y otro tiene que estar en otra. O sea que son, o sea, así un poco como mutuamente incompatibles. Pero, porque ahí una de las clases preguntaba a Sarana, ¿no? Pero no, Diti no puede surgir con las conciencias con raíz en el enojo. No en la conciencia, pero puede ser una condición o puede surgir antes, ¿no?
Por eso es lo que yo les dije, que son raíces insanas. Entonces tenemos la raíz del apego, entonces como sistema planetario tenemos una serie de factores mentales que siempre están ahí, no pueden pasarse a otro lado. ¿No? Y después tenemos dosa, que es otro sistema, y hay una serie de factores mentales que están solamente ahí, no pueden estar en... Lo único que se pasa de un sistema a otro es la ignorancia, que también es una raíz. ¿No? Y después tenemos el sopor y la somnolencia, que son dos factores que solamente surgen con las conciencias con raíz en el apego. Y siempre surgen juntos, pero no siempre que surge la conciencia surge el sopor y la somnolencia. ¿Ok? Entonces, si hay 52 factores mentales y estos 11 son variables, entonces el resto son fijos. ¿Ok? Entonces, ese cuadro que es obra del venerador Siddhananda, ¿no? Es muy útil para poder estudiar los dos métodos. Entonces, si ustedes leen hacia abajo, ¿no? Entonces ese es el primer método de asociación. Entonces, por ejemplo, yo les explico la metodología para que ustedes usen el cuadro. Entonces ustedes tienen los 7 universales ahí y entonces ¿con cuántas conciencias está? Entonces está todo sombreado porque los universales surgen con 89 o 121, ¿no? Pero ya después se complica. La aplicación inicial, que es una ocasional, entonces surge con todas las 12 conciencias insanas. Pero la aplicación inicial no surge con ninguna de las 10 conciencias de los sentidos, del ojo, del par del ojo, del oído, ¿no? Y todo bien, seguimos con todas las hermosas y todas las demás. Pero después, cuando llegamos a las llanas, la aplicación inicial solamente surge en la primera llana. Hay 3 primeras llanas. Pero la segunda llana ya no. Y la aplicación inicial, si nosotros tomamos, tampoco surge con las inmateriales. Si nosotros contamos las conciencias ultramundanas como 40, solamente surge en la primera. Son 4 y 4, 8. Entonces ahí tienen 55. ¿No? Entonces ahí para que más o menos entiendan el método. Está frío hoy día. Ok, entonces, ahora, el otro método, el método de combinación, entonces leemos horizontalmente. Entonces, por ejemplo, la primera conciencia con raíz en el apego, entonces siempre los universales están ahí, ¿no? Entonces por eso está sombreado. La aplicación inicial está, la aplicación sostenida está, o sea, son los ocasionales. Decisión está, energía o esfuerzo está, regocijo está porque tiene sensación placentera. El regocijo en las conciencias de la esfera de los sentidos, eso también es un truco. Si tienes sensación de placer, hay regocijo, pero solamente en la esfera de los sentidos. ¿Ok? Y después tenemos el deseo de hacer, está, y después tenemos los 4 universales insanos, son universales, está, apego, está, en la raíz, concepción errónea, está, la vanidad, como ya les dije, no, cuando hay concepción errónea no está, no hay más. Entonces, si ustedes suman, 7 más 6 son 13, ¿no? Y 4 universales insanos, 17. Y apego, 18, concepción errónea, 19. Entonces ahí tienen 19. Pero ahora tenemos la número 2. Porque el número 2, ¿cuál es la diferencia entre el número 1? Que es inducida.
Entonces, cuando la conciencia es inducida, existe la posibilidad de que haya sopor y somnolencia, pero no siempre hay sopor y somnolencia cuando la conciencia es inducida. Entonces, por eso, suman 2 más, tienen 21. ¿Ok? O sea, de que, entonces ustedes tienen una metodología para usar el cuadro, entonces si ustedes quieren ir con el cuadro, ¿no? Y si alguien le pregunta, o sea, pero no sé, es muy chiquito, ¿no? Poner en la palma de la mano. Sí, ¿a quién le pregunto? Ya con el Ya cuadro. con el cuadro ya. Es como el acordeón. Con ese cuadro a lo mejor, o sea, pero se van a tener que poner esos lentes que usa Juan cuando no hace le arregla los dientes a uno, no sé, para poner el cuadro ese, ¿no? Entonces, ustedes tienen la conciencia de los 5 sentidos, es la que menos tienen, ¿eh? La conciencia del ojo, ¿no? La conciencia del oído, la conciencia de... ¿no? Esas conciencias son las conciencias más primordiales que hay, solamente tienen 7 universales. Y las conciencias sin raíces son las conciencias que menos tienen, ¿no? Ese grupo. Pero entonces, bueno, ahí ustedes tienen la metodología para poder usar, ¿no? Es siempre bueno, más o menos, no depender totalmente de los cuadros, pero ir aprendiendo un poco esto, ¿no? Porque mientras más uno, por ejemplo, si uno quiere hablar en Pali y uno no sabe la palabra, tiene que buscar en el diccionario, ¿no? Pero si uno se la sabe, entonces uno puede hablar y decir eso. Lo mismo aquí. O sea, cuando nosotros sigamos en los capítulos y vamos a necesitar consultar esto, entonces si uno más o menos sabe esto, entonces va a tener más agilidad. Pero bueno, siempre es bueno saber cómo usar el cuadro, por lo menos yo creo. Eso es lo mínimo. Sí. Entonces, si quieren, así como hicimos ese cuadro de los caracteres Birmanos. Pali, birmano y romano, podemos hacer un cuadro de la Cetácica, ponerlo por ahí. ¿Okay? Ahora, entonces sigamos con el compendio. Itam chitta vijutana sampayogancha sangahan. Itam es de esta forma, ¿no? Entonces, Nyatawa Vedam Yatayogan Chitena Samam Udise. Nyatawa es un gerundio, un absolutivo. Habiendo comprendido o comprendiendo, ¿no? Itam, así o de esta forma. Asociaciones, bueno, en realidad es singular. Sampayogan es asociación y Sangahan es combinación. Chitta Vijutana, de los estados mentales. Chitta es, digamos, de los ligados con los conciencias, ¿no? Entonces, y después dice, uno debería explicar su división equivalente a el número de conciencias de acuerdo a su asociación. Ahora, pero aquí hay otro método, que es el método, no sé cómo lo vamos a llamar, pero es una combinación del método de asociación y el método de combinación, ¿no? Este método no se menciona en el compendio, pero este método es muy útil, sobre todo cuando uno va a estudiar el pratama, la condicionalidad. Y este método es una combinación del método de asociación y método de combinación. En Birmania se dice que este método es difícil como tocarse el dedo con el dedo. Bueno, se quebró su dedo, ¿no? O sea, entonces, este método, entonces yo les voy a explicar la metodología para que en el apéndice del compendio hemos puesto el tercer método completo. Si no me acuerdo, si mal no sé si alguien lo revisó.
pero si no mal recuerdo, está ese otro método. Aquí está, en la página 337, ¿no? Ese cuadro, o sea, es un cuadro muy largo, que están los 52 factores mentales, y aquí tienen el tercer método, ¿no? Página 337. Pero veamos cuál es la metodología para usar ese método. Entonces, de acuerdo con este método, en lugar de determinar en qué conciencias está asociado un factor mental determinado, que es el método, ¿no? Por ejemplo, el apego, ¿no? ¿En qué conciencia está? Ese es el primer método de asociación. O qué factores mentales se combinan con una conciencia determinada, el segundo método, el método de combinación. Se toma cada factor mental individualmente y se determina qué otros factores mentales surgen con este. Entonces, es como decir, ¿con quién está este factor mental? ¿No? Por ejemplo, el apego, ¿con cuántos factores mentales puede estar junto? No sé si Ahí está más difícil. está más difícil, pero bueno, ahora les vamos a explicar el método. Son más sistemas solares. Ahora, entonces, claro, los factores universales son, porque el contacto, que es el primer universal, surge con 89 conciencias, ¿no? Ese es el método de asociación. Y 89 conciencias surgen con 52 factores mentales, ¿no? O sea que ahí tenemos los dos métodos, ¿no? Entonces, el contacto surge con 51 factores mentales. Puede surgir, por supuesto. No significa que surja con los 51 siempre, ¿no? Porque hay factores mentales, o sea, entonces, pero bueno, aquí está más complicado, ¿verdad? El regocijo, ¿no? Entonces nosotros sabemos por el primer método que el regocijo surge con 51 conciencias. ¿Con cuáles son? A ver. ¿Con qué conciencia surge el regocijo? Ok, les dije el tip, ¿no? En las conciencias mundanas, digamos, de la esfera del sentido, el regocijo surge cuando surge una conciencia con sensación de placer. ¿Ok? Entonces ya tienen 4. ¿no? Como 4. No. Bueno, Sí. la insana. Ah, ok. Pero después, en las conciencias en raíz, ¿cuántas conciencias en raíz tienen sensación? Las haces 62 en total. ¿Cómo 62? 51. Con placer 62. Claro, pero el método ese Es solamente para las conciencias de la esfera de los sentidos. Pero cuando se trata de llamas, como los factores, como el regocijo es un factor de llama, el regocijo se elimina, ¿no? A partir de la tercera llama, ¿no? O sea, de que en las llamas, tercera, cuarta llama, el regocijo no está, pero hay placer. No. Entonces 62 hay. Entonces tenemos 2 por 3, 6. Entonces son, bueno, o sea, pero claro, tenemos que tener en cuenta también las ultramundanas, ¿no? Con este método, porque las ultramundanas son llanas. Entonces son 51, ¿no? Conciencias con que surge el regocijo. Y 51 conciencias, con 51 conciencias, ¿cuántos factores mentales hay? O sea, que en realidad uno tiene que ir conciencia por conciencia, ¿no? O sea, y ver. Factor mental por factor mental, ¿no? No era factor mental. Sí, este método es un factor mental con cuantos otros, pero para poder determinar esto,
uno tiene que ir conciencia por conciencia para ver si ese factor mental, ¿cuántos? Por ejemplo, empezamos con la primera, ¿no? La primera tiene regocijo, ¿no? Entonces, ¿y cuántos factores tiene la primera? Son 19, ¿no? Entonces, ahí está el regocijo. Pero vamos a la segunda, de las insanas. Ahí también hay regocijo, pero ahí se le agrega el sopor y la somnolencia. Entonces, ahí tenemos que ir sumando. Entonces, 19 más 2 son 21. Entonces, así vamos a ir bajando todas hasta que nosotros lleguemos a ese cálculo que el regocijo surge con 46 factores mentales. Es decir, los 52, que son total, o sea, eso es muy bueno porque todas las conciencias con raíz en dosa, o sea, los factores mentales que están con el enojo no pueden tener regocijo. Entonces, enojo no puede estar, envidia no puede estar, avaricia no puede estar, preocupación no puede estar, duda no puede estar, pero regocijo sí puede. O sea, regocijo no puede estar con regocijo. Entonces, por eso hay que también restar eso. O sea, esa es un poco la metodología para este tercer método. Veamos una más, la vanidad. Ahora, esto no es tan difícil porque cuando un factor mental surge con pocas conciencias, entonces si no surge con otras, entonces ya no tenemos, no sé si entiende la metodología. ¿No entiende la metodología? La vanidad, por ejemplo, surge con 4 conciencias. O sea que tenemos que escanear solamente 4. Ok, entonces la vanidad surge con 4 conciencias. Y con 4 conciencias, ¿cuántos factores mentales hay? Entonces son 21 factores mentales. Entonces la vanidad surge con 20 factores mentales, es decir, los 7 universales, los 6 ocasionales y 7 insanos. O sea que hay que excluir el enojo, porque siempre la vanidad está con apego, ¿no? Envidia, avaricia, preocupación, duda, y no puede estar junto con la concepción errónea, ¿no? Y con la vanidad. Entonces, esta es un poco la metodología, hacerse un cuadrito chiquito en la mano. Aquí está más difícil. No tan chiquito. 1, 2, 3, 4 páginas. Ya un tatuaje ahí. Acá en el brazo y acá otra. Después en la pierna. Así que, pero bueno. Con tantos Entonces eso es todo. Ahí tiene el cuadro de nuevo. Pero en 4 clases hemos estudiado el capítulo 2 del compendio, ¿no? Ahora, Entonces dice que ese es el más completo, el último. El tercer método es el más completo. no, ese método es un método que es útil Útil. cuando uno quiere saber, por ejemplo, un factor mental en particular, con cuántos factores mentales se asocia, ¿no? Creo que ya lo entendí. ¿No? Este cuadro lo dice ambos métodos. Ese cuadro tiene los 2 métodos. Por abajo es el método de asociación y horizontalmente es, ¿no? Combinación. Pero claro, con estos 2 métodos nosotros podemos sacar el tercer método, ¿no? Pero se requiere, ¿no? Como estoy diciendo, ir escaneando, ¿no? O sea, nosotros tomamos un factor mental, pero teniendo algunas claves, uno se va a evitar trabajo, ¿no? Entonces, a ver, trate de nuevo, ¿no? Hacer un buen ejercicio mental. Entonces, eso sería todo por el capítulo 2, pero si yo ahora les hago preguntas y todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, la próxima clase vamos a repasar el capítulo 1 y 2, pero en la próxima clase yo les voy a preguntar, a ver, Sí. la primera conciencia hermosa, sana, de la fe de los sentidos, con cuántos factores mentales, por ejemplo, tiene. O sea, por ejemplo,
¿Cuántos factores mentales tiene la conciencia de advertencia en la puerta de la mente? Digo, se me ocurre, no sé, pregunta. ¿Cuál es la primera conciencia de la esfera de la materia sutil sana? ¿Cómo se llama esa cosa? Digo, entonces vamos a hacer un poco dinámico. Si alguien quiere hacer alguno de estos juegos eso, como hace Marina ahí, no, ya me olvidé el nombre, o como hacía Sarana, que se llamaba el nombre, ¿cómo se llamaba esto? Squash. Kahoot. ¿Cómo se llama? Kahoot. Entonces a ver si ustedes traen algunas cosas, pero yo les voy a, la próxima clase, o sea, va a ser un poco así dinámico, entonces vamos a hacer preguntas. Pueden tener abiertos los libros y todo, ¿no? Entonces, porque el capítulo 3 se va a complicar más. Muy interesante el capítulo 3, muy lindo, pero es bueno tener bastante entendimiento de esto para que el capítulo 3 podamos entenderlo bien. Entonces el próximo viernes, si les parece bien, entonces bueno, yo voy a hacerles preguntas, o puedo hacer anotar algunas preguntas para que ustedes Vayamos entrenando. sí. Pero bueno, entonces si tienen alguna pregunta ahora, y por supuesto de que hay alumnos veteranos aquí de Vidama, o sea, que han tomado varias veces los cursos. Entonces, Lucía, adelante.